Ya este Senado, que fue elegido en el mes de marzo, está próximo a cumplir 5 meses después de nuestra posesión. Y la verdad que los colombianos que participamos en la elección de este Congreso teníamos unas aspiraciones, señor presidente, muy grandes, y unas aspiraciones que hoy el pueblo colombiano, en la lectura que uno hace cuando va a las regiones y cuando habla con la ciudadanía, se molesta. Porque los colombianos están esperando más de un Congreso y de un gobierno. Y la verdad es que este Congreso ya va para 5 meses y no hemos podido discutir el primer proyecto que conduzca a mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Nos hemos enfrascado primero en la agenda del gobierno del presidente Duque. Una agenda por demás que se aleja de la realidad y se aleja del compromiso que le hizo a los colombianos de salir a recuperar los derechos ciudadanos y a brindarle garantías al pueblo colombiano. Nos hemos dedicado a debatir la política, la paz, ahora la reforma o ley el proyecto de reforma tributaria o proyecto de ley de financiamiento. Hace un mes y medio discutíamos reforma política, reforma a la justicia, que por demás esas dos reformas no atienden aspectos que puedan recuperar la democracia de este país o que puedan combatir la corrupción. Casi 12 millones de ciudadanos participamos de la consulta anticorrupción y el presidente Duque, en una jugada maestra, diría yo, se apropió de ese derecho de los ciudadanos y de los líderes de la consulta anticorrupción y le informó al país en una gran foto que salió por toda Colombia que él se ponía al frente de los puntos para combatir la corrupción en este país, y esos puntos no aparecen por ningún lado. Hoy estamos discutiendo la aceptación o no de una reforma constitucional para que las víctimas del conflicto armado en este país, que superan los 8 millones, tengan la posibilidad, 16 solamente, de acceder a este Congreso y tener una vocería que aquí muchos la quieren tener y muchos la quieren asumir, pero de dientes para afuera. Porque en la práctica lo que se hace es el cálculo electoral maquiavélico de esas 16 curules, ¿cuántas coge mi partido? ¿Cuántas curules podríamos tener nosotros acá? Pero nunca se piensa en los derechos de las víctimas, y más que en los derechos de las víctimas, en la posibilidad de que en esas regiones donde aún continúa el conflicto armado, el conflicto social, tengan la posibilidad o la garantía de estar en este Congreso trayéndonos su tragedia y trayéndonos su dolor. Estamos sumidos en una crisis en este Congreso que no deja ver la realidad del país. Y esta discusión de las 16 curules para las víctimas es el claro reflejo de la irresponsabilidad con la que este Congreso y este gobierno desprecia la gran tragedia que vive el pueblo colombiano. Tengo que
expresarlo hoy, que el presidente Duque y su bancada y su gobierno se han aplicado a temas que no resuelven ni atienden la grave crisis que tiene hoy el pueblo colombiano. Nosotros sacamos unas cifras muy rápidas que son importantes tenerlas en cuenta. La muerte por desnutrición de los niños en Colombia, no voy a dejar de luchar hasta que en este país se detenga la muerte o el asesinato de niños en Colombia por hambre o por desnutrición. Esa es una pelea que no la vamos y no la voy a perder. Y ese es un tema que no es de la importancia de este gobierno. 2.700.000 familias en Colombia no tienen vivienda. 11.4 el desempleo en el país. Casi el 50% de los colombianos no tienen acceso al sistema de salud. El problema de seguridad se agudiza en las principales ciudades del país y nosotros aquí enfrascados una semana y otra semana, honorables senadores, en unos temas que, si bien es cierto, son importantes, pero no son temas que de fondo atiendan la problemática del país. Y senadores y senadoras, yo no veo en el gobierno del presidente Duque un plan y una estrategia para atender la dura crisis social que hoy enfrenta el pueblo colombiano. En materia de corrupción, ¿cuál es la estrategia y el plan del presidente Duque? No existe. En materia de seguridad ciudadana, un ministro de Defensa que sale a decir que va a presentar proyectos para detener la protesta social de la profunda crisis que vive el país. En materia educativa, nuestros jóvenes en las calles reclamando derecho a educación pública. Y cada uno de los temas sociales tirados en el abandono. Entonces van a decir, no, 100 días es muy poco para este gobierno, pero el mayor interés del gobierno del presidente Duque es hundir las 16 curules para las víctimas. La decisión más importante del gobierno del presidente Duque es mirar cómo hace trizas en los acuerdos, cómo filtran la JEP y cómo inician el proceso de desmonte de un acuerdo que, mal que bien, es un acuerdo que terminó una guerra con una guerrilla que duró más de 52 años, que le costó miles de muertos, de víctimas y desaparecidos a este país. Y al mismo tiempo se lo gastó el presidente Santos, 8 años. Porque este Congreso duró también casi 8 años en lo mismo. Nos adentraron en el tema de la paz, muy importante, pero se descuidó en este país con el gobierno de Santos también estos temas. Y aquí lo cuestionábamos y mucha gente en el país dice, pero es que ustedes solamente cuestionan a Duque. No, a Santos también. Y le aclaro a muchos colombianos, nosotros no votamos por Santos. La pregunta que yo quiero hacer hoy, avancemos, senadores. Avancemos en un compromiso con todos los colombianos. O sea, ¿qué le respondemos hoy a nuestra gente en nuestros territorios? Cuando la gente nos pregunte por la salud, cuando la gente nos pregunte por empleo, cuando la gente nos pregunta por educación, ¿qué le respondemos? Si nos hemos dedicado a una cantidad de asuntos que no llenan las expectativas del pueblo colombiano. Miren, este tema de las 16 curules para las víctimas
es parte de la estructura integral del acuerdo que se hizo con las FARC. Negarlo es empezar a destruir un acuerdo que es hoy un acuerdo de Estado. Un acuerdo de Estado que, malo, bueno o regular, debemos superar y debemos seguir adelante. Nuestros hijos, nuestros nietos esperan vivir en un país mejor, pero aquí todo lo contrario. Profundizamos la crisis política, profundizamos el debate que es necesario, pero aquí no nos permiten hacer un debate, por ejemplo, de la situación de los hospitales públicos en el país, en esta plenaria, o un debate sobre la crisis universitaria, o un debate sobre la situación de la desnutrición de los niños en Colombia, o un debate que queremos hacer con la senadora Daira sobre el cáncer como una enfermedad que se ha convertido en un agresor de las familias en Colombia y que hoy no hay política pública para combatir el cáncer y otras enfermedades que están acosando y destruyendo las familias de nuestro país. Debates tan importantes que se tienen si aceptamos o no que se siga fabricando tejas en este país con asbesto. En fin, cantidades de debates y proyectos como el derecho al agua como mínimo vital, como el derecho del campesino, como reformas laborales que requiere este país. No, hoy lo que importa es cómo destruimos los acuerdos de paz. ¿Cómo hacemos una reforma política que de reforma no tiene nada y de política tampoco? O una reforma a la justicia que no resuelve los problemas de acceso real y de impunidad que hoy inundan a este país, o los graves problemas de corrupción o de Brex, comprometido hasta los tuétanos al fiscal general de la nación. El Grupo Aval, sector financiero, dirigentes políticos, expresidentes de este país, y este Congreso profundizando una crisis. Yo sí quiero llamar la atención, honorables senadores y senadoras, para que sea el resultado que sea, logremos tomar las decisiones rápidamente que tenemos que tomar. Y yo sí propongo un acuerdo. Senador Velasco, no solo un acuerdo para lo que quisimos hacer en la Comisión Primera para la Paz, y convoco a todos los senadores y senadoras y a la Cámara de Representantes para que hagamos un acuerdo por la gente de este país, por los derechos de los ciudadanos que no se discuten aquí. Aquí no discutimos los derechos de nuestra gente. Aquí estamos dedicados a otras cosas. Nos tienen sumidos también en un debate sobre la reforma tributaria o ley de financiamiento, que es mala, ilegítima, perversa y criminal, al querer quitarle la comida de la boca a los pobres y a la clase media y a los trabajadores, en perseguir a los pensionados. No, este Congreso no le sirve al país. Este es un Congreso que no se merece los 15 millones o 16 millones de votos que los trajeron acá. Colombia, los colombianos 45 o 50, porque hasta ese censo del DANE fracasó. Los colombianos están esperando que nosotros tomemos decisiones para resolver los problemas de Colombia. Qué bueno un debate aquí entre partidos sobre cuál es la política de vivienda o de salud o la política agraria, senador Castilla, pero no hay lugar a eso, porque las prioridades del gobierno es más impuestos, acabar el acuerdo con las FARC y posicionarse de este país porque ganaron. Sí, ganaron, pero el hecho de que hayan ganado no les da tampoco la legitimidad
para no atender los problemas que vive este país. La gente que eligió al presidente Duque por A o B o C, lo eligió para que resolviera los problemas y no para que los agravara. Termine, senador. Ese es el llamado que yo hago hoy a este Senado. Trabajemos por los derechos de los ciudadanos también, no por nuestros intereses personales, no por las posturas políticas. En un país que se derrumba, en una crisis institucional, en un país que requiere acciones inmediatas para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, que no existe en las principales ciudades de Colombia. ¿Hasta dónde quieren llevar este país, honorables senadores y senadoras? Este Congreso tiene que respetar a los ciudadanos, tiene que respetar a la niñez, los jóvenes, los adultos mayores, porque aquí vinimos a aplicar una Constitución y la Constitución nos obliga a desarrollar leyes y reformas para atender las necesidades de nuestro pueblo. Así que, señor presidente, quiero hacer este llamado. No le voy a pedir suficiente ilustración por respeto a los colegas que están inscritos, pero sea el resultado que sea, tomemos la decisión de si cumplimos este punto que hace parte estructural de los acuerdos con las FARC y que hace parte hoy de la estructura del Estado. Si no se va a cumplir, que los partidos que honran los acuerdos y que lo votaron en más de 3 actos legislativos, hoy reformas constitucionales y parte integral de la Constitución, el Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, que firmaron y acompañaron al presidente Santos en los acuerdos de paz, pues que asuman su responsabilidad si los acuerdos se destruyen, que asuman su responsabilidad política, pero no podemos quedarnos aquí más de 5, 6 meses, un año, discutiendo estos asuntos que son supremamente importantes cuando el país se derrumba y cuando la gente no tiene garantías mínimas de vida en este país. Muchas gracias, señor presidente.